Bien, de regreso. Quiero decirles que tratamos con las organizaciones sociales, tratamos también con los tareferos, vamos a hablar seguidamente con una abogada respecto de también la criminalización de la pobreza, y para que se cierre el círculo, por supuesto que hemos acudido y convocamos a la señora ministra de Derechos Humanos de la provincia también para escuchar la voz del Estado, la voz de la gente que está, porque nos consta de que la ministra Marchesini acompaña y está cerca y seguramente tiene su visión. Así que bueno, queremos decir que vamos a hacer completo este informe. Seguramente no se cerrará el círculo, pero por lo menos trataremos de hacerlo. Antes de comenzar el diálogo con la doctora Roxana Rivas, vamos al informe que tenemos preparado con respecto a la criminalización de la pobreza. La criminalización, judicialización y encarcelamiento de mujeres pobres es uno de los ejes de la lucha del movimiento de mujeres en Misiones en los últimos años. Son varias las causas que trascendieron y que visibilizaron las condiciones de extrema pobreza, exclusión y abandono en las que sobreviven miles de familias en nuestra provincia. Muchas de ellas monoparentales, es decir, con un solo progenitor a cargo, casi siempre mujeres solas, enfrentando la crianza de sus hijos e hijas. Estos casos pusieron además en discusión la responsabilidad del Estado a la hora de evitar las múltiples formas de violencias y, sobre todo, garantizar derechos básicos a la población, en particular a aquellos más vulnerados. Librada Figueredo, María Obando, Victoria Aguirre, son tal vez las historias que más resuenan. La intervención de movimientos sociales posibilitó que estas tres mujeres fueran absueltas. Sin embargo, el proceso de criminalización, judicialización y encarcelamiento no se detuvo. En los últimos meses trascendieron dos historias más. La de Miriam Bogado, una joven beá guaraní, presa desde febrero del 2019, responsabilizada por la muerte de su pequeña beba de 4 meses, y la de Celeste Rivero, también de 18 años, presa en Oberá desde principios de julio por la muerte de su bebé de unos 4 meses. ¿Qué muestran estos casos? ¿Cuáles son los derechos afectados? ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado para prevenir estas muertes? ¿Qué aporta la criminalización, judicialización y el encarcelamiento? Bueno, en el informe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En el informe también hacemos, en este último informe, algunas preguntas. Y hay, yo reconocía el trabajo de derechos humanos, el acompañamiento de las organizaciones sociales, el acompañamiento de profesionales. ¿Se ha avanzado algo? ¿Crees que se ha dado algún paso adelante o estamos como cuando vinimos de España? Bueno, ahí primero nos reconocemos en todo ese proceso porque lo vinimos acompañando desde María Obando y Victoria Aguirre. Contestando un poco las preguntas que haces, decís, ¿aporta algo la criminalización a todo este proceso? No, pero sí ha sido una respuesta del Estado reiterada. ¿Hubo algún tipo de avance en la respuesta del Estado? En general no, si se sigue criminalizando la pobreza y se la feminiza, o sea, somos, como bien decían, la mayoría de estas cuestiones están siempre vinculadas con la mujer, o sea, la mujer pobre es Hablamos la que del se Estado o de criminaliza. la justicia. Del Estado en general. La justicia en particular tiene su intervención que siempre la ponemos en crisis y que lamentablemente no se modifica, al contrario creo que no aprenden, pero ¿qué podemos aportar de positivo del Estado? Por ejemplo, la diferencia que hubo en la intervención del Ministerio de Derechos Humanos en el caso de María Obando, que fue un obstáculo increíble cuando era Soria Vieta el ministro,
de lo que es hoy, de lo que fue la intervención del Ministerio de Derechos Humanos en el caso de Victoria Aguirre, por ejemplo, o de los aportes que hacen en los casos como Miriam Bogado, la joven guaraní que está detenida y que también llevamos adelante su defensa. No hay ningún tipo de avance en lo que significa la incorporación de la perspectiva de género en la justicia, que es la parte en la que a mí me toca más de cerca intervenir. Nosotros venimos haciendo observaciones de este tipo hace mucho tiempo a raíz de los casos particulares de María Obando y muchos otros, porque no son excepcionales, lamentablemente, en nuestra provincia, en la que los índices en general de la pobreza son altísimos y que la conformación de las familias son esas, familias monoparentales, mujeres a cargo, mujeres muy jóvenes a cargo de hijos, de muchos hijos, y que generalmente cuando no pueden con sus esfuerzos, porque son casi imposibles, afrontar determinadas cuestiones y caen en una desgracia como esta, la respuesta del Estado es la criminalización y el encarcelamiento. ¿Por qué te puedo decir que no hubo ningún tipo de modificación? Los casos de María Obando, de Victoria Aguirre, de Miriam y ahora de Celeste, tienen la particularidad de que primero, antes de saber cuál es la causa real de la muerte, ellas son encarceladas. Esa es la primera respuesta. O sea, el Estado, a través del Poder Judicial, responde con la fuerte presunción de que son madres criminales. O sea, no hay lugar a dudas para pensar que o son accidentales o que hay factores externos o que hay terceros involucrados en el hecho, sino directamente la responsabilizan a la madre, y esto tiene una fuerte connotación de prejuicio sobre eso, porque el mandato en esa mujer de 18 años, que está en la absoluta miseria, en la pobreza extrema, que es víctima de adicciones, que es una persona que debería estar asistida por el Estado, el mandato sobre ella es que debe hacer sobrevivir al hijo de la forma que sea, porque si no es una mala madre y entonces la juzgan y la encarcelan. Lo vemos y es tan, digamos, caótico esa respuesta, porque yo siempre digo, si nosotros vamos a La Guardia, una mujer en un auto de clase media o de, como digo yo, la piel un poquito más clara que el resto, llega con su hijo muerto por un golpe, el sistema de salud responde y el sistema en general responde preguntándole qué te pasó, asistiéndola, compadeciéndose, conteniéndola. Ahora, si es una mujer pobre la que llega en esas mismas circunstancias, como fue Victoria o como fue chica Celeste o como es Miriam, la primera presunción es que ellas la mataron y lo hicieron dolosamente. Eso es inadmisible en este sistema, sobre todo porque la conformación de nuestra población es esta, son mujeres jóvenes, madres pobres en extrema vulnerabilidad, entonces no puede aparecer la mirada del Estado, del Poder Judicial y todos sus efectores desde la criminalización. Ahora, me pongo a pensar primariamente María Obando, ¿no? Yo en el estudio de la radio leo primariamente también la información y esbozo quizás una frase de mala madre, ¿no? Después, por suerte, aquellos que queremos hacerlo, comenzamos a investigar, avanzamos, nos contactamos. Con Tony Listron fuimos los primeros que le entrevistamos en la cárcel a María Obando, recordarás. Después, bueno, el otro día vino La Nata, sacó al aire el domingo, nosotros sacamos el martes, pero fuimos los primeros que estuvimos con ella y que sufrimos y que vimos, digamos, lo que sucedía. Esa cuestión y esa situación de los medios, y nunca me voy a olvidar el día que absolvieron a María Obando en El Dorado, cuando entro, porque todos sabían de que nosotros fuimos los primeros que le buscamos, que dimos la entrevista, que le ayudamos en lo que pudimos a María. Había un periodista de El Dorado y me dijo, Pepe, ¿viniste? ¿Le trajiste a María Obando junto? ¿Qué papel cumplimos los medios ante estas situaciones? También el de la inmediata criminalización. Y el papel de los ¿Jugamos medios, de alguna manera con lo que juega la justicia?
Primero hay que decir que los medios también tienen, o los periodistas que trabajan en los medios tienen la posibilidad de elegir qué papel van a cumplir en cada una de estas cuestiones. Y creo que en eso tiene mucho que ver qué es lo que se pregunta ante casos como estos. Por ejemplo, cuando se califica en el caso de María Obando por abandono de persona, lo primero que uno dice es la colocó en una situación de absoluta indefensión que la llevó a la muerte. Ahora, la pregunta que uno tendría que hacer desde los medios y desde el Poder Judicial particularmente es qué otras personas habían alrededor o qué otras instituciones habían alrededor que permitieron que se llegara a esa instancia. Que es lo mismo que pasa ahora con Celeste, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos otros medios que por ahí no profundizan y lo que hacen es reforzar los estereotipos? Primero que la condenan porque dicen es joven, cuántos hijos tienen, se llenan de hijos, seguramente son planeras, se habrá tomado o se habrá gastado en tomar o en consumir, sin profundizar en cuál es la realidad de esa persona. Y segundo, ¿qué otras personas había o instituciones alrededor de esa mamá que llegó a esa situación a esa tragedia? Las preguntas son importantes, porque si no terminamos dando vueltas sobre cosas que son totalmente erradas. Para que se produzca la muerte por abandono, el niño tiene que estar en una situación en la que nadie más pueda prestarle ningún tipo de socorro. Y en el caso de María, en el caso de Celeste, los niños estuvieron a la vista de todos. O sea, todos pudieron ver que estaban corriendo riesgo y nadie los asistió. Justicia, Estado, medios y comunidad. Y comunidad, exactamente. Nosotros tenemos una fuerte legislación que nos obliga hoy a salir de la situación de tibieza. Nos mandan a comprometernos en determinadas cuestiones, sobre todo cuando hay niños, cuando hay mujeres en situación de violencia y demás. Entonces, estas leyes, por ejemplo, la ley de violencia familiar, nos obliga a, si somos vecinos, nos obliga si somos enfermeros, si somos médicos, si somos maestros y detectamos estas cuestiones, a hacer la denuncia. Y hacer la denuncia no significa traer al Estado a través del Poder Judicial, sobre todo el penal o el sistema penal, para que criminalicen a la madre, al padre o a las personas que están a cargo, sino la denuncia tiene que abrir el dispositivo para que el Estado, a través de todas las instituciones y organismos que tienen dispuestos para estas cuestiones, asistan efectivamente a los niños y a las mujeres sobre todo. Esta asistencia significa, por ejemplo, que si hay que contener a la madre, ayudarla, fortalecerla para que ella pueda continuar con el cuidado del hijo y lo pueda, porque el hijo siempre, o sea, la prioridad es que el hijo esté con la madre, con el padre o con el grupo familiar primario. Entonces la intervención del Estado tiene que ser eficaz a esos fines. Y lo que nosotros vimos también, que esto acá es la falta de perspectiva, no solamente de género, sino de las condiciones en las que vive nuestra sociedad misionera, es que cuando interviene el Poder Judicial a través de sus otros efectores, como por ejemplo los trabajadores sociales que hacen los informes, lo primero que hacen es mirar a ese grupo familiar desde una mirada de clase media o clase media alta. Entonces terminan siendo otra vez, a través de estas personas, juzgadores de las condiciones de esta familia que no puede mejorar por sí misma. Discriminativamente. Discriminativamente. Por ejemplo, en el caso de María Obando, uno de los informes del trabajador social del Juzgado de Familia del Dorado decía que María no cumplía sus funciones maternales porque no podía ayudarle o no le ayudaba a hacer la tarea a las hijas cuando ella no sabía leer ni escribir, o que no le garantizaba la privacidad en la casa porque el baño tenía cortinas y no puertas. Entonces imagínense si además la intervención del Poder Judicial o del Estado es desde esta mirada. Empezamos a sacar a todas las madres sus hijos, porque la mayoría no cumplen estos estándares de clase media, y terminamos aumentando la tragedia, que es la pobreza. Las mujeres jóvenes o las mujeres en general, con hijos, con varios hijos, con muchos hijos, están en un círculo del que difícilmente van a salir si no tienen una efectiva contención, y el que le puede contener es el Estado, porque los recursos lo tiene el Estado. Las organizaciones por ahí miramos, intervenimos, ayudamos como podemos, pero no tenemos ni los recursos materiales,
ni los recursos muchas veces, ni siquiera de conocimiento a veces para decir cómo ayudamos desde nuestras organizaciones para que ese grupo familiar se fortalezca, esos niños crezcan con sus padres, crezcan sin peligros y demás. Entonces, insisto, es importante la intervención del Estado acá. Me pongo a pensar, ¿no? ¿Es buen negocio para un abogado formar parte de este tipo de organizaciones? Y bueno, digamos que no es un negocio, es un compromiso y que no lo asumo solamente yo. Por suerte tenemos muchos profesionales, muchos abogados también, no tantos como deberían, pero sí existen. Nosotros, mucho del éxito que hemos tenido en algunas intervenciones, como el de Victoria o como el de María, tiene que ver con la posibilidad de que se formen equipos interdisciplinarios para la asistencia. Ahora, estos equipos interdisciplinarios son personas comprometidas, profesionales comprometidos, como por ejemplo ahora en el caso de Miriam Bogado, la joven BGA, hemos conseguido que la pericia antropológica que pueda darle un panorama al juez de cómo vive la familia en BGA, la haga la licenciada Ana Gorosito Kramer, que es una persona sumamente reconocida en el medio. De eminencia. Exactamente. Lo hemos podido traer, porque lo que veíamos, por ejemplo, en ese caso, que además de la perspectiva de género, faltaba la perspectiva cultural, es que ellos no podían comprender cómo se vive ni la crianza de un niño, ni el cuidado de un niño, ni la situación de incapacidad con la que nació este niño, o cómo viven la muerte o el duelo dentro de las comunidades MBA. Entonces, por eso, decir, plata no nos da, pero no es ese el fin de nuestra participación. La idea es que nosotros podamos colaborar para que se dejen algunas huellas, que se puedan ir siguiendo y que se modifiquen algunas prácticas. Para que la justicia falle justamente, valga la redundancia, ¿no debería la justicia tener los elementos necesarios para hacer todo ese trabajo que hacen ustedes a través de las organizaciones y a través de esto que ustedes logran, para que falle con justicia o como corresponde? Y la justicia, el Poder Judicial tiene todas las herramientas, por lo menos en teoría. Lo que por ahí faltaría a lo mejor es incorporar la perspectiva correcta en este sentido. Y acá voy a traer un poco otra cuestión que tiene que ver con la criminalización de la pobreza en general y que es el papel que tienen los defensores públicos. Porque lamentablemente en nuestro sistema, si bien existe el defensor oficial y el defensor público, el defensor no tiene los recursos a su alcance como si los tiene el fiscal o el juez de instrucción, por ejemplo. Entonces, en la práctica, la mayoría de estos defensores están sobrecargados de trabajo, no realizan las defensas en la forma que deberían hacer y el resultado es que las cárceles están llenísimos de personas pobres. Existe el elemento, la persona, pero no tiene las herramientas que necesita para poder llevar adelante la tarea como corresponde. Exactamente. Imagínense que nosotros, los que intervenimos en algunas pocas causas penales vinculadas con estas cuestiones, no podemos llegar a todo el universo. Ahora, cuando entramos a la cárcel, podemos ver que se repiten estas situaciones. La mayoría son personas muy pobres, que no tienen forma de acceder a la defensa privada, y eso hace la diferencia, y están dentro de, digamos, el cúmulo de tareas de los defensores públicos que nunca obtienen, ni que tienen tampoco ni la influencia ni la llegada, ni siquiera en nuestro sistema tienen el prestigio que tiene un fiscal o que tiene un juez de instrucción. Porque también en eso que decías de la estigmatización de la pobreza o de las organizaciones sociales, pasa lo mismo con la estigmatización de aquellos que caen en el sistema penal. O sea, ya se presume que son personas que merecen estar ahí, entonces a la sociedad no le importa si se garantizan sus derechos, si se los respetan. Por alguna razón está ahí, por alguna razón estuvo preso, por alguna razón lo metieron preso. Y nadie indaga, que ahí también es importante el papel que pueda desempeñar los medios, los periodistas, en las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntarle a los juzgados, o preguntar a los jueces de instrucción o a los fiscales qué están haciendo? Porque tanto los jueces como los fiscales no están para ir y cazar a los criminales así indiscriminadamente, sino están también para garantizar que se lleven todos estos procesos debidamente. Y eso no pasa, y el ejemplo es que Victoria Aguirre estuvo 3 años
sin condena en una prisión preventiva inexplicable, cuando el caso de Victoria se resolvía con la sola lectura de la autopsia y con la vista de un video. O el caso de María Obando, que estuvo 1 año y 8 meses presa preventivamente, cuando su caso no se configuraba siquiera en los principios más elementales en lo que era la figura que se le imputaba. Entonces ahí vemos, nosotros no hacemos a veces las preguntas, no podemos llegar a hacer visibilizar profundamente esta cuestión, pero por ahí las preguntas que ustedes pueden hacer o impulsar para que se justifique un poco más el hecho de que estén presos indefinidamente sin ningún tipo de condena. Evidentemente se cumple una función importante desde los medios de comunicación. Absolutamente. Y hay que estar preparado, y hay que tener tacto, y hay que tener un montón de cosas que por ahí no todos los tenemos. Y después lo que hay que hacer, y eso lo hacemos todos, todo el tiempo, inclusive los que estamos militando en todas estas cuestiones, es pelear con nosotros mismos contra el prejuicio. Porque la primera presentación ante la víctima o ante el supuesto victimario nuestro siempre es el prejuicio. Sí. Ahora, una cosa es que un ciudadano común lo haga y otra cosa es que sean los jueces, sean los fiscales o sean los periodistas. Sí. Muy brevemente, ¿qué pasa ahora con Miriam y con Celeste? ¿Cómo está el caso? Bueno, Celeste no tengo mucha noticia todavía, más que lo que puedo enterarme de los medios. Sí sabemos que estuvo Alicia y otra gente de CTA presente en una reunión en Noverá, y por lo que nos contaron, el caso es exactamente el mismo de María, con el agravante que esta joven, que es muy joven, aparentemente tiene problemas de adicción. El caso de Miriam, estamos trabajando con los informes periciales, porque realmente es un caso muy complejo, no por la cuestión o por el hecho en sí, sino por cómo lo están viviendo y lo están interpretando desde la justicia. La situación particular de Miriam, o la presunción que hace que ella hoy esté presa, tiene que ver con la forma en que ella y todos los guaraní manejan el duelo, o sea, ante la muerte cómo se reacciona. Y lo primero que nos dicen cuando intervenimos es que lo sospechoso de ella era que no haya llorado o que haya abandonado el cuerpo. Cuando toda la vivencia de los Mbgar respecto a la muerte y sobre todo de los niños menores de 1 año que no han adquirido lo que para ellos es el nombre y lo que significa en términos de la conformación de la personalidad de ese niño, justifica acabadamente cómo reacciona cada una de las partes ante eso. Eso nosotros los estamos explicando, esperemos que la justicia sea receptiva en eso, además tiene la obligación de serlo, y ya no se justifica que Miriam esté presa. Miriam además tiene un niño de 4 años que vivía con ella y que necesita que esté con la mamá. Así que en ese caso, como en todos los demás de las prisiones preventivas, merecen ser revisadas y creo que más allá de todos los prejuicios que tenemos como sociedad, tenemos que empezar a poner en crisis la prisión preventiva. Queda una tarea importante entonces con Miriam y Celeste todavía. Sí, empieza recién, pero esperemos que cualquier proceso sea con ellas afuera como corresponde y que solamente de ser condenadas y conforme lo que la justicia y la ley establezca, cumplan efectivamente la pena si corresponde. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.